Bueno, hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. Estuve con otras cosas, estuve dedicando tiempo a mi libro, El suicidio de las luciérnagas, que se lo recomiendo a todo el mundo. Libro de cuentos fantásticos. Así que bueno, que me quieran dar una mano, por supuesto, son bienvenidos. Y bueno, la idea es volver a subir videos, ya que lo tengo bastante abandonado. Y muchos me han pedido algunos videos, y bueno, tengo muchos ahí temas pendientes. Eh, pero bueno, vamos con un tema que yo tengo muy pendiente y me parece que está bueno, eh, que es sobre un personaje específicamente. Y después, digamos, cómo se ha tratado este personaje a través de la historia, pero más que nada haciendo mención a, a un- a una novela de Mary Shelley, una novela que se puede definir como gótica, eh, que es el Frankenstein o el moderno Prometeo, ¿no? Y entonces ahí el personaje es Prometeo, este personaje de la mitología griega, este hombre de la mitología griega. Siempre, digamos, cuando hablamos de la mitología griega, en- tiene, digamos, algunos aspectos muy importantes. La presencia de los dioses es una presencia fundamental en todo lo mitológico, lo mismo en la Odisea, en la Ilíada, ¿no? Homéricas. Pero bueno, ahí siempre se mezcla también la cuestión de la prohibición y de lo moral. Y la prohibición ante, digamos, el mandato de los dioses. Y de ahí se puede trazar un paralelismo con muchas otras culturas, indudablemente en esto de lo prohibido, ¿no? Lo que es pecado, lo que no se debe hacer porque Dios o los dioses han dicho que no se debe. O sea, lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. El deber, ¿no? En este caso. Y Prometeo, digamos, el mito de Prometeo juega un poquito con esto. Y ahí podemos trazar un paralelismo, digamos, con el personaje de Lucifer también. En principio mencionar que Prometeo es un hombre que desafía el mandato de los dioses, por eso es castigado de esa manera tan cruel. La muerte no es un castigo, sino que el castigo tiene que ser el sufrimiento eterno. Y ahí en Prometeo se ve, digo, Prometeo es un hombre que, vamos al hecho fundamental, digamos, del mito, que roba el fuego divino, el fuego de los dioses, que en realidad es el fuego de los hombres, ¿no? Eh, el elemento fuego es un elemento fundamental en la historia de la humanidad, porque es un descubrimiento que al hombre le otorga un poder fundamental sobre lo material, ¿no? Puede manipular el hombre lo material a través del fuego, puede quemar cosas a través del fuego, puede generar energía a través del fuego. Entonces, el descubrimiento del fuego es normalmente un descubrimiento que marca un antes y después en el hombre como tal, el poder sobre sí mismo y el poder sobre la naturaleza que tiene el hombre, ¿no? El fuego le da el poder sobre la naturaleza, puede transformar materialmente la naturaleza, por ejemplo, quemando algo, ¿no? Eso se transforma de alguna manera y el fuego ahí cumple un rol fundamental, digo, el mismo fuego, digamos, hablando de la cremación de los hombres, hay también ahí un poder importante, ¿no? Pero bueno, esto de bueno, que los dioses son los que le otorgan el poder a los hombres, está el fuego, pero bueno, Prometeo, digamos, desafía el mandato y va a robar al Olimpo el fuego de los dioses para entregárselo a los seres humanos, digo, para entregárselo a sí mismo como ser humano y a los demás. Ese es el símbolo del poder de los humanos sobre el poder divino. Pero cuando hablamos del fuego como sobre el poder divino, estamos hablando del poder del hombre sobre sí mismo y el poder sobre la naturaleza del hombre, ¿no? Que va, digamos, en contra de los mandatos eh, divinos, ¿no? Porque el hombre tiene que limitarse a hacer lo que los dioses le dicen, ¿no? Los mandatos, las reglas que que los dioses le imponen a los hombres. Entonces, en ese sentido, Prometeo es castigado por robar este fuego, castigado, digamos, con el sufrimiento eterno, digamos, eternamente es encadenado
y siempre habrá un cuervo, un águila, no me acuerdo bien, que viene y le arranca todo el tiempo sus partes intestinales, ¿no? Y demás. Y, y bueno, y eternamente después se recompone esa parte y otra vez viene este animal alado y le arranca otra vez. Entonces eternamente está condenado a esto, es como el mito de Sísifo, ¿no? Ahí Sísifo también es castigado por los dioses con la roca, levantarla eternamente. Eso es un castigo peor que la muerte, porque la muerte en todo caso podría ser un elemento de salvación, ¿no? O algo así. Bueno, en caso del sufrimiento eterno no. Eh, y ahí se puede trazar un paralelismo con la imagen de Lucifer también, ¿no? Este ser que Lucifer significa dador de luz, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo alguien que su nombre es dador de luz puede significar el mal? ¿No? Porque está este paralelismo entre, bueno, Lucifer es el ángel caído, es lo mismo que Satán, es lo mismo que el diablo, ¿no? Satán significa el opositor, la traducción de la palabra, que en la Biblia figura muy poquito, ¿no? Aparece el nombre Satán, el rey de Babilonia, ¿no? Ahí como Babilonia como una civilización muy enemiga, digamos, a los mandatos del cristianismo y demás. Eh, pero eso es una cuestión muy, muy política, ¿no? Pero bueno, es utilizado ahí como Babilonia como gran enemigo. Entonces el rey de Babilonia es Satán, ¿no? Es el rey de Babilonia. Eh, y Lucifer, digamos, que es dador de luz, es adorado por muchas culturas, obviamente culturas consideradas paganas, ¿no? Todo aquello que esté fuera de las religiones oficiales es considerado pagano. Una figura que tiene muchos nombres, ¿no? Como dijimos. Pero bueno, Lucifer es alguien que es un ángel, el ángel más hermoso, supuestamente, que se revela contra Dios. Esto mucho antes de la creación del mundo y toda esta cosa. No se menciona mucho, está como en textos apócrifos o así. Y en la Biblia, digamos, casi no está mencionado esto, ¿no? Pero estamos hablando de el ángel que se revela contra el poder de Dios. Nunca se dice por qué se revela, o sea, cuáles son las cuestiones. Es porque se revela porque quiere el trono de Dios, una cosa así. Entonces es considerado, digamos, como un golpe o como una revolución contra Dios, ¿no? Porque Lucifer, digamos, con muchos otros ángeles se revela y arma una batalla contra Dios y sus ángeles, y bueno, y ahí se arma la gran batalla que gana Dios, ¿no? Entonces es castigado Lucifer, mandado a la tierra, después quizá a esta consideración llama el infierno, el inframundo, ¿no? Fíjense que siempre, digamos, la religión, ¿no? El cristianismo después mutado al catolicismo toma cuestiones de lo romano toma creencias de lo griego, ¿no? Entonces, bueno, ahí digamos está toda la cuestión, ¿no? Y bueno, también digamos esta imagen de Lucifer eh, relacionada también en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto de Baphomet, que es eh, ese demonio que es relacionado con el diablo por muchos, como un hombre con cabeza de cabra, ¿no? Y, y patas de cabra, ¿no? Pero tiene su cuerpo de humano, que está relacionado, digamos, con la idea del fauno, ¿no? El fauno es como una divinidad romana muy, bastante importante, que también está agarrado de la divinidad Pan en lo griego, ¿no? Y esta figura del fauno es como un sátiro, ¿no? Y los sátiros también, esta figura del fauno estaba relacionado con lo lujurioso, ¿no? Con lo sexual, lo lujurioso, el pecado. Entonces no es casual, digamos, que eh, el demonio adopte la forma del fauno, ¿no? Este ser divino, casi mitológico, ¿no? Con cuerpo de cabra, cabeza de cabra, además con cuernos, ¿no? Pero figura humana. Eh, que hoy lo conocemos como Baphomet, que está muy, muy, muy de moda. Se dice que Baphomet puede ser
una mala pronunciación de Mahoma, le decían Mahomet, entonces quedó Baphomet en una deformación de la palabra y de la pronunciación. No es casual que Mahoma también sea como una especie de enemigo del cristianismo o de la religión judía, religión católica, digamos, sabiendo que es uno de los emblemas del profeta, digamos, del Islam, ¿no? Y todo lo que es eh, toda la religión musulmana y demás, que se expande muchísimo por Asia, por zonas de África y llega también a Europa con los moros y demás, ¿no? Entonces, no es casual, también está el tema de las cruzadas, ahí, bueno, hay muchas cuestiones que se pueden relacionar con, con Baphomet, pero bueno, yo me quedo más con esa interpretación, ¿no? Me parece histórica. En muchas versiones. Pero bueno, cuando entramos en esto del Prometeo, como esta figura también como Lucifer, ¿no? De alguna manera la figura que desafía a los dioses, Lucifer dador de luz, justo Prometeo, la luz, el fuego, como el símbolo del poder humano, ¿no? de manipulación y transformación sobre la naturaleza. Eh, Tenemos que hablar indudablemente de esa obra tan importante de Mary Shelley, que es Frankenstein o el moderno Prometeo. Frankenstein es el doctor Frankenstein, el monstruo no se llama Frankenstein. Sería como el moderno Prometeo, el monstruo en realidad, no tiene nombre específico. ¿Y por qué le pone el divino, el moderno Prometeo? ¿No? El moderno viene de modernidad. Estamos hablando ahí de una época que se extiende hasta hoy, ¿no? La era de la modernidad. Y de alguna manera Mary Shelley es como una visionaria, porque toma el mito de Prometeo y lo reconfigura en la época. Estamos hablando de una literatura inglesa gótica. La literatura inglesa gótica, el gótico realmente tiene un origen muy interesante, y la literatura gótica inglesa tiene, digamos, un contexto político muy interesante de surgimiento. Siempre la literatura surge como una manifestación contextual, histórica, ¿no? Y cuando hablamos de contexto y de lo histórico, tenemos que hablar de lo político, social, cultural y económico, digamos, es imposible. Y todo escritor es hijo de su época también, ¿no? Y ahí en el moderno Prometeo está esta figura del Frankenstein, ¿no? El doctor Frankenstein queriendo ser Dios, desafiando, digamos, los mandatos divinos y queriendo él crear al hombre, ¿no? Cuando la creación del hombre es un acto divino, digamos, ¿no? Para las religiones. Entonces solamente Dios puede crear vida y a través, digamos, de su creación, que es el hombre, ¿no? Pero que el hombre, digamos, pueda crear la vida por sí mismo, desafiando los mandatos de Dios, porque, digamos, estamos hablando de la muerte, ¿no? Y el volver después de la muerte, revivir a alguien muerto, es ir contra los mandatos divinos, ¿no? Pues solamente Dios podría hacer algo semejante y no está permitido, ¿no? Entonces, en ese sentido hay también, digamos, el experimento que hace el doctor Frankenstein en Mary Shelley, en, eh, de la novela de Mary Shelley, es la manipulación, digamos, de la ciencia, es el origen de la ciencia. Ahí, bueno, el famoso rayo, ¿no? El rayo es indudablemente relacionado con el fuego, hay una relación con el poder, ¿no? Manipular el rayo es manipular también un elemento que antes el hombre no podía manipular, como el fuego, ¿no? Un elemento natural manipulado por el hombre para su propio beneficio, vamos a decir, ¿no? Entonces, a través de esta energía del rayo, otra vez viene el calor, el fuego, lo que no se puede manipular y ahora se manipula. Eh, es indudablemente es parecido, digamos, a este fuego divino que roba Prometeo en el mito. De ahí, bueno, el doctor Frankenstein, obviamente, un científico avanzado para su época, se propone el resucitar
a un ser muerto, darle vida a un ser muerto, ¿no? Toma partes de diferentes personas para crear a este monstruo. Y la palabra monstruo está bien, digamos, utilizada acá, porque digamos que es un monstruo, podríamos uno pensar, ¿no? Digamos, me hace acordar a esto del mito del Minotauro, ¿no? El monstruo, ¿no? Eh, que da miedo, que es encerrado por la sociedad, que es discriminado por la sociedad, ¿no? El monstruo es lo diferente, lo nuevo. Y indudablemente acá se crea el monstruo Frankenstein. Frankenstein es un monstruo, efectivamente. Ese es el monstruo creado por el hombre que desafía eh, los elementos religiosos y divinos. Entonces es monstruoso en ese sentido, ¿no? Es el monstruo de la ciencia en Mary Shelley. Y efectivamente el doctor Frankenstein logra su cometido, ¿no? Su objetivo de revivir a este hombre. Famoso está vivo, ¿no? La frase que se ha hecho también mucho, se ha replicado en películas sobre Frankenstein. Pero bueno, cuando este monstruo revive, este monstruo obviamente no encaja en la sociedad. Eh, es el Minotauro, digo, no encaja en la sociedad de ninguna manera, ¿no? Es esquivado por la sociedad, discriminado, la gente se aleja, él se tiene que esconder, ¿no? Porque se siente también diferente a los demás, obviamente, es re diferente, digo, es un ser resucitado, ¿no? Y resucitado, alguien que viene de la muerte, ¿no? Es algo que rompe con la lógica divina, si se lo quiere decir de una manera, quizá lo lógico y lo divino se contrapone, digo, pero desde la divinidad hay una lógica y no es esta, ¿no? Es el devenir de otra lógica, el devenir de la razón y de la ciencia sobre todo lo anterior, ¿no? Es la modernidad. Entonces, sabe bien que la modernidad empieza a surgir con el Renacimiento, de alguna manera, y en el Renacimiento, digamos, se pasa, digamos, de una cosmovisión eh, que está centrada en los dioses a centrada en, en el hombre, ¿no? Hay todo un cambio en ese renacimiento y la figura central del hombre empieza a cumplir un rol fundamental, claro, porque ya todo lo que había hecho la religión y no servía para poder explicar la realidad, ¿no? El hombre quería ir más allá. También ahí surgen, digamos, muchísimas cuestiones, digamos, el surgimiento de la peste bubónica, la peste negra en Europa que mata a la mitad de la población europea. Y en muchos casos se ha logrado contrarrestar el síntoma a través de cierto surgimiento temprano de la medicina, ¿no? La medicina más como la vamos a conocer hoy. La medicina era totalmente considerada un pecado, era pagano. Por eso mucho de las llamadas brujas, en realidad en la Edad Media, la gente que practicaba eh, la medicina, de alguna manera, ¿no? O sea, como con elementos que no son divinos, ni que estás dependiendo de Dios, puedes manipular los elementos, ¿no? La famosa alquimia y todas estas cuestiones, y digamos, ahí surge la medicina para poder curar al hombre, porque también iría en contra de los mandatos divinos, digo, ¿no? El proceso de deterioro y de muerte, digamos, tratar de detener la muerte o curar algo, digamos, paraliza la muerte, entonces ahí es como, bueno, esto tampoco es natural porque no está dentro de los mandatos de Dios, ¿no? Entonces, bueno, la medicina ahí surge, digamos, también como un golpe a lo que era la Edad Media, ya empieza a caer la Edad Media, la Edad Moderna viene con el surgimiento de la razón, Descartes con la duda metódica, digamos, y un montón de cuestiones que, bueno, llevan a toda la modernidad, ¿no? Entonces ahí la razón y la ciencia empiezan a tomar un lugar fundamental y es una especie de monstruo la ciencia y la razón, ¿no? Por supuesto que en, el elemento, digamos, lo gótico trabaja un poco con el terror,
¿no? Con lo oscuro, con el terror, y esta figura de lo monstruoso tiene que ver, digamos, con eso, con lo oscuro de la humanidad. Que después de alguna manera va a devenir también una especie de romanticismo, pues un poquito después, pero que también es un movimiento artístico, filosófico muy interesante, digamos, el romanticismo en oposición al iluminismo y el positivismo, digamos, todas estas cuestiones. Pero ahí, digamos, es lo fundamental, digamos, ¿no? Ahí como el Prometeo, el moderno Prometeo es Frankenstein, ¿no? Es este monstruo creado por la ciencia, desafiando los mandatos divinos de la naturaleza, manipular otra vez la naturaleza a la voluntad del hombre. Y de alguna manera es visionaria Mary Shelley porque la historia va a demostrar que esa manipulación de la ciencia, esa manipulación del fuego, va a llevar al hombre a cometer grandes atrocidades, ¿no? Y el positivismo y el gran avance de las revoluciones industriales, las revoluciones tecnológicas y el positivismo va a llevar, digamos, a creer en la tecnología y la ciencia y a descreer con, por ejemplo, las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Cómo la ciencia lleva también a la monstruosidad, algo que trabaja la ciencia ficción, por eso también Frankenstein, el moderno Prometeo, puede ser, entra dentro de lo gótico, por supuesto, pero puede ser considerado también como una novela de ciencia ficción, de alguna manera. Porque la ciencia ficción es ese género que cuestiona y critica la manipulación del hombre sobre la naturaleza, ¿no? Y está eso también en Mary Shelley. Eh, ese monstruo que es el hombre a través de la ciencia y el avance científico. No como la ciencia puede ser utilizada para algo bueno, pero también, digamos, puede ser utilizado para las mayores atrocidades, ¿no? Entonces me quedo con ese sentido y esa es la relación que hay, digamos, entre Mary Shelley. Fíjense que justamente Frankenstein lo que le teme es al fuego, ¿no? El fuego es ese otra vez elemento del poder del hombre, ¿no? Le teme a sí mismo de alguna manera, a lo que creó el hombre, al monstruo. Porque el monstruo, digamos, es el doctor Frankenstein, después lo creado, digamos, es otra cosa, ¿no? Es el producto de la monstruosidad, de alguna manera. Pero bueno, el monstruo es la ciencia, representada en el doctor Frankenstein y después en su creación, ¿no? Que es este monstruo moderno Prometeo. Que ahí el moderno Prometeo, bueno, ¿quién es? El doctor Frankenstein o es el monstruo que crea, ¿no? Esa es otra pregunta, ¿no? Pero bueno, es muy interesante y esa es la relación que existe. Entonces me parece de mucho interés, digamos, hablando de esto, digamos, de una cuestión contextual, ¿no? Lo que significa eso en la época en que lo escribe Mary Shelley, lo que representa eso en la época de Mary Shelley, lo que representa a lo largo de la humanidad. Eh, Indudablemente es un antes y después el texto de Mary Shelley y es un clásico, indudablemente, que hoy sigue, digamos, vigente. Después yo hablé en un video sobre el terror, digamos, cuál es la relación entre el terror y el contexto de cada época, los miedos de cada época, porque el elemento del terror en la literatura de terror, ¿no? Podemos hablar de literatura de terror, no de género de terror, tiene que ver con aquello que causa temor. Temor en un contexto determinado y que está representado por algo, ¿no? En este caso por un monstruo, por un fantasma o por lo que fuese, es algo que viene ya desde hace mucho tiempo, pero en este caso el monstruo, el que causa terror y el miedo es la creación del doctor Frankenstein, ¿no? Este monstruo moderno creado por la ciencia, y la ciencia como la manipulación del hombre sobre la naturaleza, ¿no? Desafiando entonces los mandatos divinos de hasta el momento. Así que bueno, próximo video, tengo lo de texto argumentativo todavía, tengo lo de Borges, es otro de los videos que viene, el signo lingüístico, profundizar un poquito más sobre eso. Así que bueno, nos estamos viendo. Cualquier consulta de lo que quieren que trate, lo estaré trabajando.